Hola Irma, buenas tardes, ¿cómo estás? Hoy continuamos con nuestro estudio de esta carta a los hebreos, Irma. Esta carta a los hebreos, como veíamos ayer, está dividida en varias partes y esta segunda parte de la carta nos empieza a hablar del sumo sacerdocio de Jesús. En la antigüedad, Irma, el pueblo de Israel ofrecía sacrificios, se llamaba la fiesta del Yom Kippur. El Yom Kippur significa el perdón de los pecados. Y el sacerdote lo que hacía Irma era agarrar un chivito y le ponía las manos encima y lo enviaba lo sacaban de la ciudad hacia el desierto para que él pagara por los pecados del sacerdote. Y luego hacía una ofrenda de un cordero y se echaba la sangre en él y su familia y en la gente del pueblo por el perdón de los pecados y agarraban otro chivito, por eso se llama chivo expiatorio. Igual lo llevaban lejos de la ciudad para que se perdiera por allá, se lo comiera algún lobo. Pero Jesús tomó la condición de nosotros y nos comprende. Por eso ayer empezábamos que en el capítulo 4 versículo 14 que es donde empieza la segunda parte de esta carta, que Jesús, nuestro sumo sacerdote, cuando yo, Irma, le digo al Señor, es que ya no puedo más, me duele aquí, me duele acá, el Señor comprende lo que es el dolor humano. Ah, no lo mismo, Irma, que tú tengas un dolor y me lo platiques y yo nunca haya tenido el dolor, yo no te voy a comprender. Pero si tú me dices, ¿sabes qué, Memo? Me duele el estómago, se me inflama y yo, ay, canijo, pues sí se siente bien feo, Irma, porque son cosas que yo he pasado también. Y por eso Jesús se encarnó de María Santísima y se hizo hombre igualito a nosotros en todo menos en el pecado. Y los apóstoles, Irma, a los evangelistas nos narran esto, que Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo sed, Jesús se enojó, Jesús lloró, Jesús se sintió frustrado, igualito como nosotros. No, nada más la única diferencia entre Jesús de Nazaret y nosotros es que Él se abajó para que nosotros nos elevemos. Por eso Santo Tomás de Aquino decía que Dios se hizo hombre para que tú y yo seamos Dios, Irma, pero nos comprende, nos comprende. Y en nuestras debilidades personales, Él sabe que es difícil ante este mundo que vivimos tan caótico, los seres humanos, que tenemos que luchar contra el mundo, el demonio y la carne. Y por eso en la cuaresma empezamos con las tentaciones de Jesús, tener, triunfar y dominar. O sea, el mundo nos invita a tener, el demonio nos invita a triunfar y la carne nos invita a tener. Quiero esto, como no, quiero aquello, como no. Pero Jesús nos enseña también cómo vencer el mundo, el demonio y la carne. Tener los ojos fijos en Dios, tener los ojos fijos en Jesús de Nazaret. Y entonces nuestra vida es diferente. Ángela, buenas tardes desde Arequipa, Perú. ¿Cómo estás? Buenas tardes, profe. Gracias a Dios. Bien, profe. Me alegro, me alegro. Hoy vamos a continuar, Ángela, con la segunda parte de la carta a los hebreos, para si puedes abrir ahí tu Biblia y si puedes leer mm, Hebreos 5 del 1 al 3. Ahorita que cerremos la explicación, ¿nos ayudas con eso? Por favor, Ángela. Hebreos, ¿qué me dijo, profe? Sí, Cap- Hebreos.
capítulo 5 del 1 al 3. Capítulo 5 ya, ya, del 1 al 3. Ya, profe, Ajá. ya, ya. Y les decía que a Jesús nos comprende. Es lo que nos enseñan los apóstoles, que Jesús, igual que ustedes y yo, se enojó, que Jesús y yo, igual que nosotros, a veces se frustra uno y quiere llorar, y parece que Dios nos abandonó, y decimos, ¿dónde está Dios? Pero Dios siempre está con nosotros, nomás que desgraciadamente a veces los seres humanos no entendemos que Dios no cumple antojos ni endereza jorobados. Es un dicho que tiene mi mamá y que se usa mucho acá en México. Las personas ya más grandes decían mucho ese dicho: Dios no cumple antojos ni endereza jorobados. Pero Jesús es nuestro sumo y eterno sacerdote que nos comprende, y por eso padeció en la cruz, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Porque como dice el evangelista San Juan 3:16-7, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. ¿Se fijan? O sea, se salve por Él. O sea, que sigamos su ritmo, su camino. Por eso Jesús en Juan 14:6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y nosotros el primer domingo de la Pascua, el primer domingo de resurrección, escuchábamos ese, esa lectura de Hechos de los Apóstoles 10:34 al 42. Y Jesús se la pasó haciendo el bien a todo mundo. Y por eso yo siempre, a Irma, a Ángela, a Miriam, siempre les estoy invitando a eso, a hacer el bien. Y es la única forma de salvarnos, es la única forma de mejorar y de perdonar. A veces nosotros, cuando nos dañan, queremos evitar a esas personas y nos retiramos de ellos. No, hay que perdonar. Porque acuérdense que nosotros no vemos una cara de la moneda, y se supone que nosotros estamos buscando a Dios. Y una persona que busca a Dios tiene que tratar de ser como Jesús: perdonar, siempre perdonar. Le dijo Pedro a Jesús: ¿cuántas veces debo de perdonar? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dice: no hasta 7, sino 70 veces 7. Y fíjense que por eso me gusta a veces ver series, y en esa de los aparecidos, de los elegidos. Ayer vi una escena, pues no duermo, busco a ver qué hago de provecho, y vi una escena donde Pedro va y le dice a Jesús que cómo va a perdonar a alguien que le hizo esto, esto y esto, y pues ya van 7 veces que lo perdona. Y Jesús le dice: pues tranquilo, hasta 70 veces 7 hay que perdonar, porque no debemos de llevar las cuentas de los errores de los demás, sino que cada uno de nosotros tiene que llevar cuentas de nuestros propios pecados. Y entonces nos damos cuenta que cuando nosotros vamos al confesionario, siempre se nos perdonan nuestros pecados por la misericordia de Dios, y entonces por eso yo debo de perdonar siempre a los demás. Les platico de esto porque hoy fui a confesarme. Hoy me tocó confesión en la octava de la Pascua. Y es lo que me decía el Padre: siempre experimenta la misericordia de Dios en este sacramento, hijo, para que tú puedas perdonar a los otros que no te comprenden, a los otros que no te aman, a los otros que tú sientes que no hacen lo que tú quisieras que te hicieran. Entonces vamos a ir con Ángela. Acuérdense, estamos en el capítulo 5 de la carta a los Hebreos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, Cristi, Marisol, Miriam, Ángela, señora Celia y Adriana. Vamos a escuchar con Ángela Hebreos 5 del 1 al 3. Por favor, Ángela, ¿puedes leer? Sí, profe. Gracias. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza.
Todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres y puesto al servicio de los hombres en las cosas que se refieren a Dios a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a ignorantes y extraviados porque también él está envuelto en la debilidad y a causa de ella tiene que ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por los del pueblo como también por los propios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Ángela. Así era en la antigüedad. Y por eso se moría un sacerdote y entraba el que sigue y el que sigue. Y siempre hacían esa fiesta del Yom Kippur, que el perdón de los pecados, como les compartía al inicio que el sumo sacerdote una vez al año tomaba un chivo, ponía las manos sobre el chivito y le pedía a Dios que se fueran los pecados de él y los de su familia y se llevaban al desierto a este chivito y él pagaba ya por las culpas porque ya se moría y luego ya volvía y agarraban otro chivito y con un cordero que habían sacrificado echaban la sangre sobre el pueblo y la gente ya quedaban perdonados sus pecados. Y por eso Jesús ah, dio hasta la última gota de sangre por ti y por mí, para que tengamos vida y vida en abundancia. Y por eso dice el profeta Isaías que por sus llagas hemos sido sanados. Hoy pidamos a Dios nuestro Señor que todos los días, entendamos que Dios de verdad perdona nuestros pecados y que Dios de verdad nos comprende. Pero para que nos comprenda Dios mejor a nosotros, nosotros debemos de comprender a los demás. Nosotros nos tenemos que aprender a ponernos en los zapatos del otro, de la otra, porque sus circunstancias y mis circunstancias siempre son diferentes. Ahorita me habló un doctor muy importante, que es mi amigo, que es una persona que conocí en un curso. Y desde lo que lo conocí, él me dijo, lo que se te ofrezca, Memo, yo estoy ahí para servirte, pero a mí a veces me da vergüenza molestar a las personas porque, pues, a mí me dijo mi papá que es bueno que te den la mano, pero no agarrar la pata. Y él ahorita me llamó y ya me dijo, Ira, tienes que hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto, para que mejores de tus males. ¿Qué? Pero es una gracia de Dios. Y entonces yo así debo de tratar a la gente, porque lo que te da la vida tú tienes que dársela a los demás. Y yo debo de tratar bien a todo mundo porque Dios me está tratando bien a través de este acto de misericordia que está haciendo a través de este doctor tan importante. Imagínense que suene mi teléfono y que yo vea doctor Eduardo, wow, y que no le pude contestar a la primera. Y que luego cuando le marqué me tomó la llamada. Y dices, ay Dios, bendito sea Dios. Y te orientan y te dicen por dónde ir. Y por eso yo así debo de tratar a los demás. Por eso dice Jesús en Mateo 7:12, haz al otro lo que quieras que a ti te hagan, trata a los demás como quieres que a ti te traten. Y por eso Jesús se subió a la cruz y pagó por tu pecado y por mi pecado. No por el de todos, acuérdate, siempre tienes eso muy claro. Jesús no se subió a la cruz por todos nuestros pecados. Cuando nosotros lo vemos de esa manera, nos toca de a menos. Jesús se subió a la cruz por el pecado de José Guillermo Covarrubias Ponce, exclusivamente, ¿sale? Y los 39 latigazos y todo ese viacrucis que hizo, lo hizo porque me ama y porque quiere que yo me parezca a él. Y por eso Jesús llega y les dice a sus discípulos, la paz esté con ustedes. Y nos está diciendo Jesús, ¿qué necesitas para ser como yo? ¿Qué ocupas para ser como yo, José Guillermo? Que ames, que no juzgues, que perdones, que trates bien a todo mundo. Pues volver a nacer. Pues sí, pues hay que nacer de lo alto.
¿Y qué, cómo es nacer de lo alto, Señor? Pues cambia tu forma de pensar. Cuando te enojes, perdona. "Ah, es que me la hizo, me la va a pagar". No, perdona. Que mira que, perdona. Ayuda, sé misericordioso. No juzgues. Trata al otro como quieres que a ti te traten. Y ese es nuestro sumo sacerdote, Jesús de Nazaret, que cuando nosotros le pedimos algo, si es para nuestra salvación, él le dice al Padre, mira, Padre, aquí está, aquí está. Sí es cierto que le duele al profe Memo. No crees que se está haciendo tarugo. Duele bien feo la carne. Y por eso al principio les decía cómo Jesús, nuestro Señor, vence al mundo, al demonio y la carne, al mundo en el de tener, en el de triunfar, perdón, ¿sale? De triunfar, de ser los más exitosos. ¿Cómo vence Jesús el de el tener, triunfar y dominar? El de tener, triunfar. El triunfar, pues ya les dije, el mundo. Al de tener la carne. Quiero esto, ocupo aquello, necesito aquello. Ten, dame, 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 dame. Y el de dominar, yo soy Dios. Nadie está por encima de mí. Y ese, no, ese es el demonio que nos dice que nosotros somos los más importantes. ¿Y cómo los venció Jesús? Obedeciendo al Padre, con las frases que Jesús le da al enemigo en las tentaciones de Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4. Así ustedes y yo podemos dominar al mundo, al demonio y la carne con el que tenemos que luchar todos los días. Y eso fue lo que hizo Jesús. Y por eso también veíamos en el capítulo 2 versículo 17 de esta carta a los Hebreos, y para no inventar, déjenles leo lo que dice 2:17. Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que toca a Dios y expiar los pecados del pueblo. Porque si tú y yo no nos ponemos en los zapatos del otro, no lo podemos comprender. Si a ustedes nunca les ha dolido la oreja, si yo les digo que me duele la oreja, a lo mejor ustedes me van a dar un consejo de lo que han oído, de su experiencia. Esto les sirvió cuando le dolió la oreja a mi hijo, a mi mamá. Y a lo mejor me puede servir. Pero si a alguna de ustedes un día les dolió un dolor de oído, van a decir, ay, canijo, se siente bien feo. Y van a dar su receta con amor y comprensión. Cuando yo voy al doctor, que voy seguido, a veces salgo hasta más enojado. ¿Por qué? Porque los doctores, y si se cuida, y si esto, yo le decía ahorita al doctor Eduardo, este doctor famoso que les digo, le digo, oiga, pues, ¿usted cree? Imagínese nomás, que me vean, 50 años enfermo y miren, gracias a Dios, no se me nota para nada la enfermedad. Yo me veo más chapeteado que mucha gente, me veo no sé, así bien, con la vida, con la vida. Pero como él es un hombre de fe como yo, dice, pero es la vida de Dios, Guillermo, la que tú vives. Y porque ofreces tu dolor por tus pecados y por los de los que alcance. Entonces ese es el sumo y eterno sacerdote que es Cristo. Y tú y yo también podemos ser esos sacerdotes, porque por el bautismo somos profetas, sacerdotes y reyes. Y sacerdote no es ofrecerle al Señor una veladora, un Padre Nuestro, un Ave María. Ser sacerdotes en la carta a los hebreos, la, la esencia de esta carta es que tú y yo terminemos ofreciendo nuestra vida al servicio de los otros, nuestra vida al servicio de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus nietos, de tu familia.
hasta de los que no te hablan. Ay, es que fulanita me dejó de hablar. Yo tampoco le hablo, que vaya mucho a la fregada, ¿no? Se supone que yo tengo a Dios y yo debo de buscar siempre la reconciliación, siempre, siempre, siempre. A veces uno se enfada y se harta de que uno intenta una vez y otra vez y otra vez y nomás no se arma la machaca, como diría mi mamá, pero tienes que seguir intentando hasta que esas personitas que te hirieron, que te hicieron algo, se reconcilien contigo. Y es lo que hace, es lo que les acabo de leer en Hebreos 2 del 1 al capítulo 2 versículo 17. Vamos a seguir la lectura. Miriam, ¿puedes leer del versículo 4, por favor, Miriam? Capítulo 5, versículo 4 hasta el versículo 14, por favor. Maestro, ya me voy a recoger a mis Ah, hijos, ok, disculpe. gracias, Miriam. ¿Quién gusta leer 5 del 4 al 14 ahí, Carta a los Hebreos, capítulo 5? Profe, Adelante, Ángela, por favor, gracias. eh, abra, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Hasta el 13, ¿no, profe? Creo que termina en el 14. Ah, ok, todo, profe, entonces. Sí, por favor. Ya. Abra, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Y nadie asume por sí mismo este honor si no es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Del mismo modo, Cristo no se atribuyó por sí mismo la gloria de ser sumo sacerdote, sino que se la otorgó el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura: Tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. Cristo, que en el tiempo de su vida mortal ofreció oraciones y súplicas con clamor poderoso y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Fue escuchado por su humilde sumisión y precisamente por ser hijo aprendió sufriendo a obedecer. Así alcanzó la perfección y se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo ha proclamado sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. Sobre esto tendríamos muchas cosas que decirles, pero difíciles de explicar, porque se han hecho lentos para comprender. Después de tanto tiempo ya deberían ser maestros, pero tienen de nuevo necesidad de que alguien les enseñe lo más elemental del mensaje divino. Vuelven así a necesitar leche en vez de alimento sólido. Todo el que se alimenta de leche es incapaz de entender el mensaje que lleva a la salvación, pues es un bebé. El alimento sólido, en cambio, es propio de los adultos, de los que de tanto practicar tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Ángela. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tenemos muchas llamadas, muchas vocaciones, pero la vocación es a que vayan y sean la voz de Dios, no sus sacerdotes. ¿Sale? El sacerdocio en Israel se heredaba porque yo nacía de la familia de Aarón, de la tribu de Leví, y por eso Zacarías, el papá de Juan Bautista, estaba ofreciendo sacrificios en el templo cuando se le aparece el ángel Gabriel. Bueno, se le aparece, se le manifiesta, para decirlo bien perfectamente. Pero a ninguno le dijo, tú eres mi sacerdote, ¿sale? Tú eres mi sacerdote, yo te he engendrado hoy. Y solamente a Cristo. Solamente Cristo es el sumo y eterno sacerdote de Dios.
Y por eso Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Porque Cristo es la víctima, Cristo es el altar y Cristo es el que se ofrece en sacrificio como oveja, sin siquiera chistar por tu pecado y por mi pecado. ¿Y quién es ese Señor? Somos Melquisedec. Melquisedec quiere decir el príncipe de la paz y es una, una ventana de lo que haría Cristo cuando viniera a la tierra, que ofrecería su cuerpo y su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y por eso Jesús en la última cena dice, este es mi cuerpo, el que come de mi cuerpo tiene vida para siempre, el que toma este cáliz es la nueva alianza, que se sella con mi sangre para el perdón de ustedes. La carta a los hebreos es muy profunda en nuestra vida. ¿Qué tendríamos que hacer para profundizar? Nada más para que ustedes lo tengan ahí, por si quieren profundizar, cada capítulo es, por ejemplo, como Ángela, que en Arequipa, Perú, tiene la Biblia de la Iglesia en América, tiene muchísimas citas debajo. Ir leyendo así, regresarse al versículo y luego leer las explicaciones y todo. Yo aquí lo que yo les transmito es eso que yo ya hice en mi ratito que estoy preparando y pidiéndole al Espíritu Santo. Pero precisamente ese es el sacrificio que Dios hizo por tu vida y por mi vida. Y del versículo 11 al 14, dice, Jesús le dice a Nicodemo, ¿cómo me vas a entender de las cosas de arriba si no entiendes las cosas de la tierra? Muchas personas estamos en este mundo y no sabemos ni a qué venimos y desperdiciamos nuestras vidas. Y pensamos que la vida es tener, triunfar y dominar. Y luego nos damos cuenta que eso no era nuestra vida. Y tenemos que volver a la esencia del ser humano. ¿Para qué estoy aquí? ¿Quién soy? ¿A dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Y dice que tenemos que saber escuchar. Y por eso en el capítulo 6 del libro del Deuteronomio, que es el Shema, escucha, oh Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. En la medida que vamos escuchando la palabra de Dios, que Jesús es una de las respuestas que le da al demonio, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, empezamos a tener alimento sólido. En estas clases de mediodía, ustedes están recibiendo alimento sólido. Sale que mucha gente no puede masticar porque se les atora aquí en la garganta. Voy a compartir lo mío con los demás. Está loco el profe Memo. Si yo soy la que me levanto a las 4 de la mañana, si yo soy la que me friego el lomo para estar bien yo, ahí los demás que hagan lo mismo. El alimento sólido es ese, cuando vamos comprendiendo para qué estás aquí en la vida, para qué te casaste, para qué tuviste hijos, para qué ayudas en la iglesia, para qué das catecismo. Eso es ya alimento sólido en nuestra vida. Y sabes qué, lo único que tenemos que hacer es todo por tu amor, Señor Jesús, como le decía el doctor Eduardo. Me decía, resiste, Guillermo, resiste. Ofrécele a Dios. Y me dijo, mira, Guillermo, voy llegando a mi visita al Santísimo y ahorita el Señor escuchó nuestra conversación, pídele algo. Y me emocioné tanto y dije, ay, gracias, Jesús. Gracias, Jesús, bendito y alabado seas. Entonces observen, ¿sale? Cómo Dios nos da alimento sólido. Y otra cosa, acuérdense que tenemos que crecer, tenemos que ir creciendo, creciendo en estatura y en gracia de Dios, en gracia ante Dios y ante los hombres, así como se dice de Jesús de Nazaret cuando tenía 12 años, que fue al templo y se perdió
Y al final el evangelista San Lucas nos dice, y se sometió a sus padres y fue creciendo en obediencia a Dios y en gracia ante Dios y ante los hombres. Capítulo 2 versículo 52 para ser exacto, luego ustedes lo pueden leer. Vamos a ir al capítulo 6 con Margarita, 6 del 1 al 8. ¿Puede leer, Margarita, por favor? Sí, Gracias, Margarita. por tanto, debemos, demos por sabida la doctrina elemental sobre Cristo y ocupémonos de lo que es propio de los perfectos. No vamos a insistir de nuevo en las verdades fundamentales, a saber, la conversión de los pecados y la fe en Dios, la instrucción bautismal, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así lo haremos con la ayuda de Dios, porque los que fueron una vez iluminados, los que saborearon el don celestial, los que participaron del Espíritu Santo, los que saborearon la excelencia de la palabra de Dios y las maravillas del mundo futuro, si han caído, es imposible que se renueven otra vez por la conversión, siendo así que crucifican de nuevo al Hijo de Dios y lo entregan a pública ignominia. En efecto, cuando la lluvia riega abundantemente la tierra, esta produce fruto provechoso para quienes la cultivan, y así recibe la bendición de Dios. Pero si no produce más que espinos y malezas, es rechazada y maldecida y acabará siendo quemada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, gracias. El autor sagrado, que no sabemos quién sea, Margarita, dice, ya no les voy a hablar del Cristo terrenal. ¿Cuáles apóstoles nos hablan del Jesús terrenal? En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas nos presentan a ese Jesús humano que vino bueno, ese ya es San Juan, que nos dice Marcos, que es el primer evangelista que se escribió. Este es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Mateo, cuando nos presenta a Jesús, nos dice que quiénes son, de dónde viene Jesús hablando terrenalmente. Por eso viene la genealogía. Y por eso viene como José quiere abandonar a María y se le aparece el ángel. Y luego tenemos a Lucas, que Lucas nos habla de algo muy importante, el templo. Y la historia de Lucas, después del capítulo 1 versículos 1 al 4, que nos dice que él investigó, indagó, que le dedica su libro a Teófilo, que somos cada uno de nosotros los amigos de Dios, empieza en el versículo 5 que estaba ofreciendo Zacarías el incienso en el templo y se le apareció el ángel Gabriel y le dijo, felicidades, vas a ser papá. Y cada autor nos presenta ese Jesús terreno. Y ya poco a poco nos hacen ver que Jesús no nomás es una persona excelente como muchas de ustedes, sino que Jesús es más que una buena persona, es Dios. Y nos va cuestionando. Y la carta a los hebreos es así, dice, eso ya lo sabes. Por ejemplo, yo si le pregunto a la señora Violeta, ¿dónde nació Jesús? ¿Me puede decir cómo se llamaba la ciudad donde nació Jesús, señora Violeta? Y luego le pregunto a Cristi, ¿cómo se llamaba el papá y la mamá de Jesús aquí en la tierra? Y Cristi me va a contestar, de seguro. Y si le pregunto a la señora Aida, dígame un discípulo de Jesús, seguramente a lo mejor hasta me dice los 12. Si le pregunto a Marisol, Jesús, ¿qué día murió Jesús en la cruz? Lo acabamos de pasar. Y me va a contestar perfectamente. Y si le pregunto a Margarita, ¿qué día fue la última cena de Jesús? Y Margarita, pues el jueves, y así cada día, todo esto lo tenemos muy claro en nuestra vida. Pero cuando ya tenemos esto claro, tenemos que profundizar sobre el Jesús divino.
con ese Jesús que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, con ese Jesús que se anonadó y tomó la condición de esclavo y se hizo a nosotros, se hizo igual a nosotros en todo menos en el pecado. Y es lo que está haciendo el autor sagrado en esta parte del capítulo 6. Dice, vamos a profundizar. Ya no vamos a leer por encima la palabra de Dios. Recuerda, la palabra de Dios en nuestra vida la vemos así. Traca, 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 traca. Hazte cuenta que mi mano es la palabra de Dios y yo la estoy viendo, pero entre más nos retiramos, más puedo ver mi mano, mis arrugas, las cosas que tenemos aquí, mis uñas, y me voy retirando y ya voy viendo de qué tamaño es mi mano y todo. Y la palabra de Dios se lee primero así y luego ya uno se va levantando, se va subiendo a la cruz con Cristo y vas comprendiendo las cosas. Y eso es lo que nos invita el autor sagrado a que contemplemos la palabra de Dios, a que tú y yo seamos los autores principales de esto que nos está diciendo, que de verdad Jesús es sumo y eterno sacerdote, que Jesús murió en la cruz por mí y que tú digas, y por mí, que Jesús es esa persona tan importante en tu vida y en mi vida que le da sentido a nuestras vidas. Y cuando nosotros tenemos un dolor, decimos, todo por tu amor, Señor Jesús. Y nos acordamos de Pablo. Yo hace rato me estaba acordando de Pablo y veía que cuando lo estaban apedreando, ¿qué diría San Pablo cuando le empezaron a tirar las pedradas? Todo por tu amor, Señor Jesús. Hágase, Señor, tu voluntad, así como Jesús dijo en el huerto, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué sentiría Pablo cuando lo van descolgando por la muralla en una canasta? Ay, canijo, que no se vaya a romper esto. No, todo lo puedo en aquel como fortalece. Como cuando le cortaron la cabeza a Pablo allá en Roma. ¿Qué estaría pensando Pablo? ¿Qué crees que estaría pensando? Todo por tu amor, Señor Jesús. Seguramente Pablo le estaba diciendo ahí al Señor, Señor, pues hice lo que pude y tú hiciste lo demás. Gracias, voy a la casa del Padre porque cumplí mi misión. Y en estos versículos que nos acaba de compartir Margarita, es eso, ¿sale? ¿Cuál es el plan del autor? Sagrado, acuérdense, para inspirarnos a que entendamos que Jesús murió por ti, en exclusiva, no por todos, por ti. Y ojalá al rato, en la noche o mañana en la mañana, te pongas ahí en el crucifijo y que pienses en esos 39 azotes que le dieron a Jesús y que Lupita Pinzón en la mañana vea su crucifijo toda, ¿sale? Pero vi la primera que vi aquí en la pantalla es Lupita Pinzón. Que diga Lupita, el primer latigazo te lo pusieron por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Y así cada día. Ahora, el día segundo, dos latigazos a Jesús. Y es por ti, no es por todos, es por ti. Y luego el tercer día, tres latigazos. ¿Y por quién se lo pusieron a Jesús? Y ve viendo cómo Jesús empieza a ser desgarrado en su carne. Y ni siquiera chita ni nada, ni dice, ay, me duele, ¿no? Y lo que está diciendo Jesús en ese momento es, Padre, si esta es tu voluntad, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y por eso la carta de los Hebreos dice, no quisiste ni ofrendas ni sacrificios, pero me diste un cuerpo y te dije, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y si ustedes y yo, Violeta, Lupita, Cristi, Adriana Hernández, señora Celia, Marisol, Ángela, Irma, señora Aida, Margarita, a señora Imelda, Miriam, a señora Dulce, Janet Vázquez, Lilia, si todos nosotros hacemos esto 39 días, vas a ver que vas a comprender este misterio del sacerdocio de Cristo que muere por ti. Pero en cada latigazo que tú vayas meditando cada día,
Tú piensa en las veces que te has equivocado. Tú piensa en las veces que le has fallado al Señor. ¿Por qué te dieron ese primer latigazo? Porque soy bien terco, Señor. Pienso que tengo la razón. Segundo latigazo, ay Jesús, cómo quisiera que hicieras mi voluntad 5 minutos, pero yo ya hubiera destruido el mundo desde cuándo. Tantas cosas que no me gustan del mundo, que son las que yo tengo, porque lo que te choca de los demás te checa. Tercer latigazo, pues por más que quiero cambiar, no cambio, Jesús. Por más que te digo te amo, es una falsedad porque no hago lo que tú me dices. Y así en cada latigazo que tú vayas reflexionando, pidiéndole al Espíritu Santo que te dé la gracia de estar ahí en la pasión de Jesús. Y para esto no hay como la escena de cuando a Jesús le dan sus latigazos en la película de Mel Gibson. Que se te grabe esa escena y piensa, es por mí. Y vas a ver que vas a comprender que Jesús lo está haciendo porque te ama. Pero la pregunta aquí sería para ti, para mí, ¿y yo amo a Jesús? Y dice mi mamá, obras son amores y buenos y no buenas razones. Y de lengua me como 10 platos y no me lleno. A eso nos invita el autor sagrado en este capítulo 6 de la carta a los Hebreos. Vamos a ir a otra lectura que lo que nos invita a la carta a los Hebreos es a que tengamos palabras de esperanza. Acuérdate, Jesús se murió en la cruz para que tú y yo seamos mejores personas. Nosotros nacemos así como en un huevito en el vientre de nuestra madre y nos vamos desarrollando, van creciendo nuestras manitas, nuestras patitas, nuestros ojitos, nuestras orejitas, todo nuestro ser. Y luego ya somos dados a luz y luego vamos creciendo, creciendo, creciendo y seguimos creciendo. ¿Cuándo dejamos de crecer? Después de respirar, no, nuestros cuerpos siguen creciendo, si no sabías. No sé si tú has ido al panteón, pero a veces cuando sacan una persona que tenía 20 años de enterrado y tiene mucho pelo, ¿por qué? Porque le siguió creciendo el pelo. Qué raro, ¿verdad? ¿Por qué será eso? Porque nunca terminamos de crecer. Siempre podemos crecer más y más y más. Capítulo 6, versículos del 9, por favor, hasta el 20. ¿Quién gusta leer ahí Hebreos 6 6 del 9 al 20, perdón? Yo lo leí. Si gusta, Adelante, Cristi, por favor, y luego Lupita nos ayude. está bien, gracias. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Sin embargo, de ustedes, hermanos queridos, tenemos una opinión mejor y más favorable de lo referente a su salvación. Aunque hablemos de este mundo, porque no es Dios injusto para olvidar las obras y el amor que ustedes han mostrado en su nombre, a través de los servicios que prestaron y que aún prestan a los creyentes. Solo seamos que que cada uno de ustedes de hasta el final muestra del mismo entusiasmo en orden de la plena realización de su esperanza. De modo que, en lugar de descuidarse, sigan el ejemplo de aquellos que por su fe, su perseverancia, son ya herederos de las promesas divinas. Así, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo, te colmaré de bendiciones y haré innumerable tu descendencia. Y así, gracias a sus firmes esperanzas, obtuvo Abraham la realización de la promesa. Los hombres juran por alguien que es mayor que ellos
y el juramento es una garantía que pone fin a toda discusión. Por eso también Dios quería que mostrara más solemnemente a los herederos de la promesa que su resolución no cambiara. Hizo un juramento para que, apoyados en, en esas dos garantías inmutables según las cuales es imposible que Dios se engañe, nos veamos firmemente impulsados a adherirnos a la esperanza que se nos promete, esperanza a la que nos aferramos como ancla segura y firme para nuestra vida y que penetra hasta el interior de nuestro santuario, donde ya ha entrado Jesús como precursor nuestro, en calidad de sumo sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Cristi. Acuérdense, de verdad la palabra de Dios nos da esperanza. No nos da esperanza porque pensamos que esas cosas que nos narran fue hace 2000 años. Por ejemplo, hoy yo desayuné con Jesús de Nazaret y le dije, ¿gustas un caldito de verdura con poquito arroz, Señor? Y se sentó a la mesa conmigo en mi contemplación, así como con los discípulos cuando llegaron al cenáculo. Y me abrió el entendimiento, el porqué de los porqués de los porqués de la batalla. Y pues me decía, pues antes di, Guillermo, estás completo. Tanto tiempo luchando, descuidos, a veces por que se te olvida inyectarte, a veces porque se te olvida comer o desayunar o cenar, y tantas bajas y altas de azúcar. Y yo te tengo aquí todavía, Guillermo, a pesar de que el otro día traía 12 de azúcar, aquí sigo. Y el Señor me ha hecho entender que Él tiene un plan en mi vida, pero lo dejo que se sienta a la mesa conmigo y lo cuestiono y le digo, pero le digo, hágase tu voluntad como María Santísima. Mañana, si Dios quiere, cuando vayamos, vamos a ir al mar de Galilea con Jesús. Y nosotros nos vamos a trepar en la barquita donde Pedro y otros apóstoles se van a pescar porque piensan que ya se acabó todo. Y a veces nosotros somos así. ¿Por qué? Porque no tenemos palabras de esperanza, no tenemos ánimo ya de luchar. Y también vuelve el tema sacerdotal en este capítulo 6, que de verdad Jesús te comprende, pero ábrele tu corazón, háblale así de tú a tú, Jesús, aquí estoy, Jesús, para hacer tu voluntad. No, no te dejes enredar por el mundo, el demonio y la carne, ¿sale? Porque los seres humanos somos así de comodinos y de comodinas. Queremos tener a Dios, al mundo, al demonio y a la carne con nosotros y no se puede. El mismo Jesús lo dice en el Evangelio, no se puede servir a dos amos porque con uno vas a quedar mal. Y en el libro del Apocalipsis nos dice, o fríos o calientes porque a los tibios los vomito. Y muchas personas no experimentamos, como el Papa Francisco, las palabras de esperanza, que Dios siempre nos da una palabra de esperanza y que al final terminamos haciendo su voluntad. ¿Por qué? Porque sabemos que la voluntad de Dios es lo bueno, lo perfecto y lo agradable para nuestra salvación y la de nuestra familia. Y pensamos que la vida no se debe de tener dificultades, no, las dificultades son lo que nos hace crecer. Y para eso acuérdense, el que inventó la electricidad, el foco, ¿sabe cuántas bombillas se le quemaron? Y le dijeron, uy, 9000 fracasos. Dijo, no, 9000 nuevas oportunidades. Esa es la esperanza, ¿sale? Que cuando nos pasa algo difícil,
decimos, vamos, con Dios sí se puede, adelante, ¿cómo no? Lo vuelvo a intentar, eso es la esperanza, que te caes y te levantas, como decía San Agustín, no importa las veces que te caigas, sino las veces que te levantas. Más vale ir cojeando por el camino de Dios que ir corriendo fuera de él, porque si voy cojeando por el camino de Dios, cayendo y levantándome, un día voy a llegar a la meta que Dios me tiene prometida. Pero si corro fuera del camino, nunca voy a llegar a la salvación. Vamos a ir ahora sí con Lupita, 7 del 1 al 3, Lupita, por favor, para hablar de ese personaje que se llama Melquisedec. Sí, muy bien, maestro, con mucho gusto. Muy Gracias. buenas tardes a todos. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dice, Melquisedec, figura de Cristo. Se sabe que Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando volvía de derrotar a los reyes. Bendijo a Abraham y Abraham le dio la 10ª parte de todo el botín. Y a Abraham le dio la 10ª parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia y además era rey de Salem, o sea, rey de paz. No se menciona ni su padre ni su madre, aparece sin antepasados, tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Aquí tienen, pues, la figura del Hijo de Dios, el sacerdote, que permanece para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Lupita. Y si ustedes Gracias, hermano. quieren buscar, por favor, ya luego con calma buscan Génesis capítulo 14, versículo del 17 al 20 y tantos. Ahí está Melquisedec. Pero vamos a hablar de dos cosas, de paz y de justicia. ¿Sale? La paz, la justicia. La justicia es darle a cada quien lo que necesita de nosotros. Y mientras no lo entendamos, ah, no podemos ofrecer sacrificios agradables al Señor. Mientras yo sea injusto con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis hijas, con mis nietos, nunca voy a tener la justicia de Dios en mi vida. Mientras yo sepa que vine a servir al otro. Mientras a mí no se me quita eso de que no puedo, es que no puedo, es que no puedo, es que no quieres. Así de fácil. ¿Sale? Esta es la justicia. Aprender a tener la justicia de Dios para los demás. Y entonces Dios va a tener justicia para ti y te va a dar lo que necesitas tú para esta vida para salvarte. No te va a dar como el mundo que seas la persona más exitosa y que tengas dinero y que traigas ropa de marca y que... No, pero Dios va a darte un corazón como el de su Hijo Jesús. Un corazón que ame, que perdone, que se conmueva ante la miseria de los demás. Un corazón de madre perdónalo todo para sus hermanos. Un corazón solamente de juez justo y severo para mi persona. Porque al único que puedo juzgar José Guillermo Covarrubias Ponce es a José Guillermo Covarrubias Ponce. Es al único que puede juzgar. Porque yo conozco mi vida, yo conozco cómo soy, yo conozco todos mis defectos. Es el único que puedo juzgar. Yo no puedo juzgar a Lupita Pinzón ni a ninguna de ustedes. Y eso que tenemos mucho tiempo conectándonos, porque yo nomás veo una parte de su vida, este ratito. Y alguna acción que ustedes hagan, pues yo no la puedo comprender porque no las conozco realmente. Y acuérdense, esa es la justicia y la paz. ¿Cómo voy a tener la paz si yo no quiero ser como Jesús? Si yo no quiero ser misericordioso, si a mí no me gusta perdonar, si a mí me gusta juzgar, si a mí cuando me dicen ayúdame, me hago que no oigo.
Así nunca voy a tener la paz de Cristo. San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 12, nos dice que a Dios lo que le gusta es que nos ofrezcamos como hostias trituradas en favor de los demás. O sea, que cada día nosotros nos demos a los demás. A ver, ¿qué necesitas de mí? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? Y son actos de amor concretos. Sale la justicia de Dios y la paz llegan a la vida del hombre cuando hacemos actos concretos, chiquititos, pero todos los días. Es que ahora nomás pude compartir media semita con mi vecina, con mi vecino, con la persona que me pidió una ayudita, pero lo hiciste. Y no son actos esporádicos, son actos de día, 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 día. Y entonces empezamos a vivir en la ciudad de la justicia y de la paz de Dios. Y por eso el libro del Apocalipsis, capítulo 21, dice, cielos nuevos, tierra nueva. Pero a veces estamos esperando que los cielos nuevos y la tierra nueva, Dios baje así como en una esfera y que nos diga, mira, bienvenido a esta tierra nueva y a este cielo nuevo. Pues no, así no va a ser. Tú tienes que hacerlo porque eres bautizado, porque se supone que tú y yo creemos en Jesús. Y entonces cuando tú y yo de verdad tengamos esa justicia para los demás, vamos a tener la paz de Dios en nuestra vida. Y recuerda que la paz es qué necesito yo de Dios para ser como Dios. Esa ¿Vale? paz. ¿Qué necesito yo de Dios para ser como Dios? Cada una de ustedes piense, ¿qué necesito yo de Dios para ser como Dios? Y alguna de ustedes me va a decir, es que no conozco a Dios, pero conoces a Jesús. Y Jesús decía, el que me ve a mí, ve al Padre. Quedémonos con esa pregunta en este capítulo 7 de la carta a los Hebreos. Y mañana me la contestan. ¿Qué me falta para ser como Jesús? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Santo, amén. Jesús, lo que necesitamos es un corazón como el tuyo, para ser como tú. Un corazón bondadoso y misericordioso para los otros. Un corazón de que reconozcamos cuando nos equivocamos. Un corazón de madre, perdónalo todo para los que nos hacen daño. Ayúdanos, Jesús, a amar como tú nos amas. Ayúdanos, Jesús, en esta octava de Pascua, a que nuestras vidas se transformen y que seamos esa sal y luz de la tierra. Ayúdanos, Jesús, para que con nuestras obras las personas sepan que te amamos, porque todo lo hacemos en tu bendito nombre. Y tú, María Santísima, intercede por nosotros. Tómanos de nuestra mano a cada uno y a cada una de nosotros los estudiosos de la Sagrada Escritura y ayúdanos a que demos frutos al 100 por 1 para que algún día lleguemos a la paz eterna y que siempre en esta vida tengamos esa paz, esa alegría de servir a los demás. Todo esto, Padre del amor, te lo pedimos en nombre de Jesús nuestro Señor e iluminados por la fuerza del Espíritu Santo y con la intercesión de San Juan Pablo II, de Benedicto XVI, de Juan XXIII, de Pablo VI y del Papa Francisco. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Amén. Espíritu Santo, amén. Gracias, Lupita. Gracias, Violeta. Gracias, Gracias, Cristi. Ángela gracias, Marisol. maestro. Gracias, señora Celia. Dios los cuide, sí, adiós. Adiós. Gracias, Aida. Gracias. Gracias, Jen. hasta Buenas Gracias, hasta tardes. luego. Gracias. mañana. Bendiciones. Buenas Gracias, tardes. maestra. Gracias. Hasta luego, señora Celia. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Marisol. Hasta mañana. Gracias, Gabriela. Gracias, Hasta mañana, Marisol. si Que Dios estés quiere. bien, si Dios quiere. Hasta luego. Profe Ángela, Guillermo. mande, Ángela. Una